Buenas noches. Hablaremos sobre la auditoría vial de Vía Alterna Villavicencio Puerto López en la ciudad de Villavicencio. Los integrantes son Angie Karina Ñamullos, Camilo Humberto Romero Gómez, Howard Andrés Rosales Solano, José David Aguirre Salamanca, Carol Melisa Reyes Díaz y mi persona, Bramer Joan Hernández Romero. Bueno, la descripción del proyecto. La Administración Municipal está interesada en la realización de un proyecto de mejoramiento de la vía, objeto de estudio con el fin de ofrecer mejores alternativas de infraestructura vial para el desplazamiento de los vecinos de la ciudad, mejorar la actividad y el acceso, y así fomentar el desarrollo social y económico del área de influencia en torno al corredor vial a analizar. Teniendo en cuenta que el corredor vial a estudiar actualmente cuenta con unas características específicas de diseño, de operación, de capacidad y de nivel de servicio. El plan de mejoramiento proyectado de formular las intervenciones necesarias para así superar dichas características, las cuales de manera coherente y racional con la relación a las necesidades de la ciudad y la zona de influencia en particular. Siguiente. Los objetivos. Objetivo general. Realizar una auditoría vial en el corredor conocido como Vía Alterna Villavicencio-Puerto López. Objetivos específicos. Estudio la posibilidad de infraestructura vial, caracterizar el corredor vial, identificar los aspectos desfavorables de este corredor vial, plantear las intervenciones que se desarrollarán. Bueno, aspectos generales de la empresa, encontramos el nombre o razón social, que es Soluciones Ingeniería. Como sigue, encontramos la SI SAS, Organización Jurídica Sociedad por Acciones Simplificadas, categoría Persona Jurídica Principal, el NID, Administración DIAN Villavicencio y el domicilio Villavicencio. Buenas noches, Soluciones Ingeniería SAS está organizada de manera que en este caso la gerente sería Angie Karina Aya Muñoz, gerente en recursos humanos que es el compañero Howard Rosales, el subgerente que es la compañera Carol Reyes, el director de la obra es José David Aguirre, el gerente en logística es Brainer Hernández, el ingeniero civil especialista en geotecnia y pavimentos es el mismo compañero Brainer Hernández, el ingeniero civil especialista en vías y pavimentos es el compañero José David Aguirre, el ingeniero ambiental es el ingeniero civil especialista en gestión territorial es el compañero Howard Rosales, el director de la obra es José David Aguirre, el director de finanzas es quien les habla, Camilo Romero, de igual manera quien desempeña las labores de ingeniero ambiental. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de la disponibilidad de la infraestructura vial, tenemos que en la ciudad de Villavicencio cuenta con varias vías primarias, como lo son la Bogotá, Acacias, Puerto López, algunas vías secundarias, vías arterias, vías locales residenciales y demás. Se puede evidenciar la falta de pavimento sobre las áreas periféricas en los barrios o zonas concurridas. Villavicencio cuenta con muchos espacios donde se podría construir vías alternas para así evitar trancones y accidentes. Hace falta de proyección e innovaciones viales, ya que el Meta cuenta con buenos ingresos de dinero, como lo es la ganadería, la agricultura y el petróleo, entre otros. Sobre esta zona de estudio, la cual es una vía alterna, Villavicencio-Puerto López, en su entrada por la vía Puerto López, al costado derecho se encuentra una pendiente, la cual podemos notar que se hace sin pavimentar, causando así problemas con los autos debido a sus huecos. También tenemos problemas de moto, algunas acumulaciones de aguas, y pues esta vía es un poco estrecha, ya que solo cuenta con dos carriles, uno en cada dirección, ya que por esta zona el flujo vehicular es alto. Siguiente. Bueno, como caracterización de elementos socioeconómicos, tenemos la importancia de
del corredor. Esta importancia es que genera empleo para quienes trabajan sobre este sector en las distintas empresas que hay, reduce trayectos, facilidad de conexión con otras vías y descongestión vehicular sobre las vías que conectan. En cuanto a la conexión con otras vías, bueno, esta vía conecta con la carretera del Amor, con Amarillo, este siendo un sector que ha crecido en grande proporción de los conjuntos de apartamentos y casas. Eso es algo que pues ya la mayoría conocemos. Está lo de Vía Amarillo, de Rincón de las Margaritas, y Vía La María y Malboral. Bueno, también en las actividades económicas, sobre estas zonas existe una bodega de mercancía de Justo y Bueno, se encuentra la empresa nacional de pavimentos S.A., el Molino de Semillas del Pacífico, y está el Hotel Campestre Rancho Dani y la empresa de mantenimiento y controles del Llano. El tipo y volumen de tráfico que tenemos, pues esta vía es una vía concurrida por las personas que trabajan en las diferentes empresas de esta zona, por los vehículos de carga pesada, por el parqueadero que hay. Entonces ahí pues hay muchos buses, por vehículos particulares y pues por supuesto por el transporte público. Y en los antecedentes es que sobre esta vía alterna hubo una intervención en el año 2018 que tuvo como objetivo el mejoramiento de la vía Juan Pablo II desde la vía del Amor y hasta la vía Puerto López, realizada por el Consorcio Vial ICL, en el que fueron beneficiados aproximadamente 165.000 habitantes. Acá, estas imágenes que pueden observar es de las empresas que le hablaba anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la parte de la caracterización general del corredor vial, la localización, pues miramos que es una vía alterna a Villavicencio-Puerto López, que está ubicada en el municipio de Villavicencio, meta al sur del área de influencia de la Universidad Cooperativa de Colombia, con una latitud de 4 grados y una longitud de 73 grados, bueno, con una inclinación entre el 6,1% y el 7,3%. Aquí dentro de la vía alterna Villavicencio-Puerto López, esta tiene una longitud de 3,8 kilómetros a lo largo de la vía y el tramo vial a ejecutar el proyecto consta de 1 kilómetro de longitud. Bueno, aquí dentro de la clasificación y características del tramo vial encontramos la clasificación de la carretera por competencias departamental, tipo de vía es interurbana, según su funcionalidad es secundaria, el tipo de terreno es ondulado, según su destinatario es un tráfico rodado, según el tipo de espacio de dominio y uso públicos. Dentro de estas encontramos el perfil, que nuestro ancho de calzada es 6,6, el ancho de carril es 3,3. Esta vía cuenta con 2 carriles de las bermas, están a la parte derecha y a la izquierda, con un ancho de 0,34. Cuenta con unas cunetas, no cuenta por todo ese trayecto, no cuenta, pero sí sobre unas partes, con una profundidad de 0,08, un ancho de 0,8 metros, y el andén es más que todo por la parte en donde se encuentran las viviendas, con una altura de 0,3 metros y un ancho de 1,36. Aquí está nuestra sección transversal, como estaba hablando ahorita. Bueno, encontramos la vía alterna Villavicencio-Puerto López, tiene una longitud de 3,8 kilómetros a lo largo de la vía. El tramo vial a ejecutar en el proyecto consta de 1 kilómetro de longitud. Bueno, encontramos el primer tramo, donde la pavimentación inicia la sección y encontramos en la entrada de la vía alterna con un tramo de 5 metros aproximadamente destapado. Esto en vista que la vía Puerto López se continúa en remodelación de la infraestructura vial. Tiendas, se encuentran más que todo sitios de comercio turístico, tiendas y puntos de bebidas. Pues, viviendas o residencias no se observan. Señalización, el tipo de tránsito preventiva y reglamentaria alto, velocidad máximo, entre otros. Y las líneas en el borde son muy pocos visibles en el primer tramo.
y se encuentra la ausencia de tachas reflectivas. Siguiente, por favor. Encontramos la primera curva, que podríamos decir que es la primera y quizás la única curva vertical que encontramos en nuestro primer tramo. Es una curva convexa con una pendiente prolongada, es decir, su radio es lo suficientemente amplio que hace que sea suave su subida. Siguiente. Aquí encontramos el tramo 2. Respecto a la pavimentación, pues miramos que las líneas de borde y las divisoras continúan poco visibles. Sin embargo, pues el pavimento está en buen estado, no se observan baches ni grietas en la carretera. Dentro de las viviendas y espacios, pues no se observan viviendas, residencias en esta zona, aunque hay una cerca viva hacia el lado, al costado derecho de la vía, por lo que podría ser alguna propiedad privada. Y dentro de la señalización encontramos una señalización horizontal entre la tangencia de la curva, un reductor y el falso de velocidad, junto con señales verticales de velocidad máximas. Aquí dentro de la curva 2 encontramos pues, que la curva horizontal, finalizando el tramo, inicia nuestra primera curva horizontal, en donde se observa tener un amplio radio haciéndola suave y poco peligrosa. Sin embargo, pues las señales reductoras de velocidad están presentes para prevenir pues, cualquier tipo de accidente. Listo, en el tramo 3 encontramos el pavimento, que la carretera se ve en un buen estado para esta sección. Se observa un buen bombeo, ya que este lugar de haber lloviznado no se concentraron encharcamientos. Las líneas divisoras del carril siguen sin estar visibles, no cuenta con un alcantarillado ni cuneta, solo por el borde derecho. Sin embargo, parece no necesitar en ambos costados. En viviendas y espacio se aprecian un gran vivero en cuanto se trata del borde derecho con respecto al borde izquierdo. Tenemos lo que es la llanura durante 60 metros y luego inicia una cerca vía de lo que es un condominio. Y en la señalización tenemos señalización de tránsito preventiva de inicio de curva derecha, así como señalización horizontal indicando reducir la velocidad. Encontramos ausencia de la delineación de la curva junto con las tachas. Siguiente, por favor. Y en esta curva 3, una curva horizontal, se ve la señalización preventiva de la curva, sin embargo tiene una ausencia de tachas reflectivas y delineadoras de la curva, que son tan necesarios para prevenir accidentes en la noche. Por otro lado, se puede observar el peralte, que no es tan inclinado lo suficiente gracias a la amplitud del radio. Siguiente. Bueno, para el tramo 4, en cuanto a la pavimentación, para este tramo no se encuentran baches, la pavimentación en buen estado, se detalla buen bombeo que desplaza pues el agua hacia los costados de la carretera. Luego, sin embargo, pues al llegar al borde y no encontrar una cuneta, queda estancada en el bordillo. En cuanto a las viviendas, por este sector se encuentra un condominio que es Bosques de la provincia, junto con unas 5 residencias de un solo nivel ahí junto a la carretera. En la señalización, consta de una señalización únicamente por el carril izquierdo. Es una señalización preventiva del inicio de la curva de la que recién pues acabamos de salir, junto con la señalización de vía lateral derecha, que para en este caso es la entrada de un condominio que se encuentra en ese tramo. Siguiente. La curva horizontal, esta es una curva que continúa para este tramo, por lo que se asimila que la curva puede tener una longitud de 200 metros aproximadamente. Respecto al tramo 5, la carretera en este tramo se encuentra en buen estado. Podemos ver que la línea divisora del borde continúa poco visible también. El ancho de la berma en este tramo es muy corto, por lo que el bordillo del andén para ciertas partes donde no existe una cuneta se encuentra muy cerca de la línea de borde. En este tramo tenemos tachas reflectoras
como una medida de seguridad, más que todo en horas de la noche. Se usa, o sea, como seguridad para las personas que transitan en horas de la noche. También se encuentra una cuneta con alcantarillado. Respecto a las viviendas, en este sector se encuentran casas sobre el costado derecho, todas de una sola planta, las cuales al estar muy cerca del río están en una ubicación de alto riesgo dependiendo de algún movimiento de tierra provocado durante épocas de invierno, donde el río puede alcanzar altos límites de crecimiento. Respecto a la señalización, encontramos una señalización horizontal que consta de un reductor de velocidad falso, justo al comienzo de una recta que se acerca a la cuenca del río. Como precaución a posibles descarrilamientos en caso de algunos vehículos en velocidades altas. La mejor opción para ampliar en un futuro el proyecto es por el costado izquierdo, donde se aprecia disponibilidad en terreno, el cual parece que es apto para construir. Siguiente, por favor. En el tramo 6, la pavimentación en la calzada se encuentra en buen estado, aunque sus señales de piso son poco visibles. Los anchos de bermas son reducidos y además en la plataforma carretera no hay cunetas, lo que genera el estancamiento de agua en algunas secciones de la calzada al presentarse la lluvia. En este tramo, las viviendas existentes están ubicadas al costado derecho, son construcciones de un solo piso. La señalización en el tramo kilómetro 600 al 700 cuenta con señalización en ambos sentidos. De igual manera, este tramo tiene señales de piso. La proyección, si en un futuro se llegara a presentar un proyecto para la ampliación de la calzada, en el costado izquierdo existe un terreno el cual se podría disponer para la ejecución del proyecto. Siguiente. Bueno, en el tramo 7, en cuanto a la pavimentación, la carpeta asfáltica, al igual que en el tramo anterior, se encuentra en un buen estado, no se evidencia a simple vista algún defecto en la totalidad del tramo. En el lado derecho de la vía y durante el tramo podemos encontrar andenes con dimensiones aceptables. El lado izquierdo de la plataforma y durante todo el tramo pues podemos ver cunetas las cuales no tienen buena pendiente, pues en algunas secciones podemos ver estancamientos en las aguas. En la vivienda, pues las viviendas presentes en este tramo están ubicadas al costado derecho y en su mayoría son de edificaciones de un solo piso, al igual que el tramo anterior. En la señalización está muy parecido al igual que el tramo anterior, que tiene señales de piso que son poco visibles y reductores de velocidad falso. Y en la proyección, como se decía anteriormente, se podría llegar a hacer un proyecto de ampliación de la calzada en el costado izquierdo, como se puede ver en la imagen, que existe un terreno al cual se podría disponer para la ejecución de un proyecto. Siguiente. En el tramo 8, en este tramo la capa asfáltica, al igual que el tramo anterior, se encuentra en buen estado. El lado derecho de la vía y durante todo el tramo podemos encontrar andenes con dimensiones aceptables. Las viviendas presentes en este tramo están ubicadas al costado derecho y en su mayoría son de edificaciones de un solo piso. La señalización. Este tramo cuenta con señalización en ambos sentidos, al igual que señales de piso que permiten identificar los carriles y delimitar la corona únicamente en el día. En el drenaje, durante todo el tramo podemos ver cunetas las cuales no tienen buena pendiente o inclinación, pues en algunas secciones podemos ver el estancamiento de aguas. Siguiente. Ahora sí. El tramo 9, respecto al pavimento, la vía está compuesta por una calzada de 2 carriles, uno por cada sentido. El estado de la vía es excelente, no se evidencia deterioro en la capa asfáltica. Respecto a la señalización, este tramo cuenta con señalización en ambos sentidos, preventivas e informativas, al igual que señales de piso, que son poco visibles y reductores de velocidad falsos. Debido al poco espacio que hay entre la vía y el terreno colindante, las señales verticales pueden pasar desapercibidas. Respecto a la vivienda, durante todo este tramo no hay viviendas, pero sí se puede ver que al costado derecho hay un predio en el que al parecer funcionaba una trituradora anteriormente. Siguiente, por favor.
Respecto a las curvas, este tramo tiene una curva horizontal la cual se encuentra señalizada, pero no cuenta con señalización iluminaria o tacos reflectivos que ayuden a identificar en las noches los linderos de cada carril. Siguiente, por favor. En el tramo 10, el estado de esta vía alterna Villavicencio-Puerto López cuenta únicamente con la calzada de 2 carriles. La inclinación dada en ambos lados de la calzada es excelente, pues ninguna presenta estancamiento de aguas. En la señalización en este tramo es excelente en ambos sentidos, iguales que las del piso. El drenaje, además de tener una excelente inclinación en este tramo, tiene alcantarillado y cuneta en el costado izquierdo de la vía y cuyo objetivo no es más que conducir las aguas de la corona fuera de la vía. En el ambiente encontramos que este último tramo no existen viviendas ni construcciones visibles. Siguiente, por favor. Intervenciones. Nos encontramos en una calzada estrecha. Se determinan solo 2 carriles, uno para cada sentido. Es una vía transitada por bastante vehículo de carga pesada, ya que se encuentra en un sector industrial. Siguiente, por favor. Identificación de los elementos geométricos considerados como diseños inadecuados o aspectos desfavorables. En el tramo 2, la velocidad permitida es de 30 a 40 kilómetros. Podemos encontrar un tráfico donde se transita a una velocidad de 50 a 60 kilómetros. El plano horizontal del tramo que se presenta en estudio está formado por rectas en las que no se percibe la forma de ser seguras, ya que encontramos señalización de velocidad permitida y no es cumplida. Podemos ver que se transita de forma inadecuada. Esto invita al manejo descuidado y es causal de accidentes. Siguiente, por favor. Listo. En estos tramos es necesario verificar el estado de la señalización e incrementar en excesos de velocidad permitidas, giros en curvas horizontales, reductores de velocidad en cuanto a curvas verticales, como en el caso del tramo donde se encuentran ubicadas gran cantidad de viviendas, cruce de carreteras que interceptan a la vía en estudio. En estos tramos las cunetas no se ven, puesto que en algunos tramos es necesaria la existencia de estas y los separadores. Estos deberían ser un poco más amplios para liberar el espacio de las viviendas con el trazado de la vía. Siguiente, por favor. Bueno, aquí encontramos, se puede identificar en la parte externa de un costado de la vía la falta de un separador entre la berma y el andén del puente, como se muestra en la imagen. No existe un gran espacio que separe el trazado de la vía con el estrecho del puente. Una berma pues permite distanciar el trazado de la carretera frente a las obras complementarias de estas. En el trazado de la vía en estudio se ve en bastantes tramos que no hay berma y pues no hay un separador en el andén que está muy disminuido. Bueno, aquí encontramos, digamos que la parte de unos valores estéticos de la vía, más que todo no es por la armonía, por lo bonito que se vea, sino más que todo es por los alineamientos, a la apariencia agradable del trazado, que digamos que irrumpe en algunos paisajes y las construcciones vecinas. Al conjunto de elementos de señalización, la coordinación de estos elementos, pues es asegurar una orientación visual. Pues esto se realiza más que todo para evitar irregularidades y falsas perspectivas que causan accidentes. Y pues esta calzada determina gran circulación de vehículos por las personas que se movilizan por aquí, a las viviendas, la parte de los vehículos de carga pesada, pues que ingresan a esta parte de la ciudad y las fábricas que se encuentran cerca, por lo que el trazado de los carriles determinan un déficit ampliamente importante ahí. Debería ser más amplia la vía en sentido de sus carriles. Las inundaciones en la vía por la falta de cunetas son frecuentes y ayudan en su mayoría a que la vía sea insegura y disfuncional. La vía se encuentra en una zona donde abunda naturaleza. Vemos que los árboles y el pasto invaden el trazado de la vía, como también la señalización, la cual disminuye la visualización y la coordinación de los alineamientos de esta. Siguiente. Eh, Teniendo en cuenta que en el trayecto de las vías no cuenta en su totalidad con la construcción de las bermas, se pretende intervenir para una mayor seguridad al conductor, proteger la calzada contra humedad y posibles erosiones, confinamiento al pavimento, mejora la visibilidad en los tramos en curva, facilita trabajos de mantenimiento, una mejor apariencia de las carreteras, estacionamiento provisional, permite la circulación de los ciclistas y facilita el tránsito de los peatones. Siguiente.
Bueno, la ampliación de la vía y sobre anchos. Según las características del terreno, establecimos las condiciones de la vía, así como un análisis de calzadas y los diferentes componentes que interactúan, y podemos concluir que solo se podrá hacer una ampliación en el costado sur de la carretera. Esta vía es una vía alterna que conecta la capital del Meta con la salida hacia Puerto López. Ha aumentado su aforo vehicular en los últimos años, pues debido al incremento exponencial por la alta adquisición de automóviles. También hay muchos arreglos de diferentes tipos de vías principales de la capital y en la alta cantidad de vehículos pesados que manejan la exportación hacia las afueras de Villavicencio, generando así un aumento en la congestión de tráfico de nuestra ciudad. Por esto, la necesidad de implementar una ampliación vial. Es necesario hacer énfasis en las condiciones preestablecidas por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de la segunda edición para el correcto análisis de valores a la hora de planificar la ampliación. Ahí con esa imagen pues podemos tener como el soporte y la idea de cómo se puede hacer ahí teniendo el tipo de carretera, el tipo de terreno, y así sabemos cómo hacer el sobreancho. Respecto a los reductores de velocidad, tenemos en cuenta que en la ciudad de Villavicencio el tema de seguridad vial es muy complejo, ya que se puede encontrar un crecimiento de la tasa de accidentalidad. Por este motivo, la prioridad de nosotros es salvaguardar la vida humana y brindar una mayor seguridad vial. Decidimos implementar un reductor de velocidad de resalto parabólico, unas bandas alternadoras transversales para disminuir y mitigar riesgos de accidentabilidad. De esta manera poder obtener un margen de seguridad vial aceptable, garantizando e impulsando la movilidad de forma segura. Esta implementación se hizo de acuerdo con el Manual de Señalización Vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas del país. Siguiente, por favor. Bueno, aquí dentro de las señalizaciones verticales encontramos pues, que fueron creadas para reglamentar, prevenir e informar al usuario de la vía. Su uso es muy fundamental, principalmente en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no siempre son evidentes. Y de entre estos hay tres tipos, los cuales son informativas, reguladoras y de prevención. Dentro de la señalización encontramos los artículos 5, 113 y 115 del artículo 101 de la ley 769 del 6 de agosto del 2002. Esta es como la parte donde nos fundamentamos el soporte de esto. Bueno, por último, vamos a hablar de la normatividad de cunetas, que nos basamos sobre los artículos 5, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la ley 769 del 6 de agosto del 2002, mediante la resolución número 1050 del 5 de mayo del 2004. Adopta el documento técnico capítulo 1, introducción al manual 7, inducción, como reglamento oficial en materia de señalización denominado Manual de Señalización Vial, dispositivos para la regulación de tránsito de calles, carreteras y ciclorrutas. En este capítulo se presentan los conceptos hidráulicos básicos, los métodos y los criterios de uso corriente para el diseño de las diferentes estructuras que conforman un sistema superficial del drenaje vial, como cunetas, canales, alcantarillas circulares y de cajón, puentes y estructuras de disipación. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Esta es nuestra propuesta pues, de proyecto a realizar sobre este tramo vial de 1 kilómetro. Sí, ya con esto terminamos pues nuestra auditoría, siempre teniendo en cuenta las normas que se nos indican en los manuales geométricos de vías y brindando mejores beneficios a los usuarios. Gracias.